Buenas noches, queridos estudiantes. En la clase de hoy abordaremos un capítulo del libro El presente del pasado, de Roger Chartier. Este autor es un historiador francés especializado en historia del libro y ediciones literarias. Además, es un prestigioso experto en historiografía. El capítulo que abordaremos se denomina Historia y Ciencias Sociales, releer a Braudel. Braudel también es un historiador francés y ha realizado grandes aportes a la historia a través de la promoción del estudio de los fenómenos de larga duración y el interés de realizar una historia total, integrando todos los elementos de las demás ciencias sociales. Ha escrito obras de gran relevancia, como por ejemplo El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II y La identidad de Francia, las cuales siguen siendo de gran utilidad hoy en día. Para empezar, me gustaría realizar una pregunta relacionada con la lectura. Alfredo, según el autor, ¿por qué es importante releer a Braudel? Es importante porque es un historiador que a través de sus obras continúan inspirando a historiadores en todo el mundo y porque para él la meta del historiador no debe ser la narración del pasado, sino el conocimiento de las sociedades y de los hombres. Claro, además, recordemos que Braudel estableció la historia en 3 niveles, los cuales son de gran importancia para el quehacer de la historia. Los 3 niveles son la microhistoria, la historia coyuntural y la historia de larga duración. El primer nivel es la microhistoria, la cual se escribe en el tiempo corto. La microhistoria hace referencia a hechos que tienen una gran incidencia en la historia y que pueden cambiar el rumbo de la misma. Alfredo, ¿usted me podría mencionar un ejemplo de microhistoria? Un ejemplo de esto son los magnicidios, los cuales hacen alusión al asesinato de una persona importante para determinada sociedad. Usualmente lo relacionan con una figura política. Caso sería el asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos. Claro, excelente. Seguidamente, a nivel medio, está la historia coyuntural, la cual sigue un ritmo más amplio y más lento. La historia coyuntural trata de acontecimientos que tardan un periodo más o menos breve. Alfredo, ¿un ejemplo de historia coyuntural? Un ejemplo de ello son las crisis económicas. Podría decirse que la depresión de la década de los 30 entra en este tipo de historia. Muy bien. Por último, tenemos la historia estructural o de larga duración, la cual trabaja con siglos enteros. La historia de larga duración estudia las estructuras que se modifican de forma lenta. Se dice que es el tejido profundo de la historia, que en apariencia se mantiene a pesar de cambios tan sobresalientes como las guerras. Por ello, se dice que es la disciplina científica que se encarga de entender el cambio y de la explicación del cambio. Alfredo, ¿usted me podría citar un ejemplo que se enmarque dentro de este tipo de historia? Un ejemplo de esto sería el surgimiento y la consolidación del sistema capitalista. Perfecto.